Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto, soy su amigo Luis Luna y hoy nos encontramos en una entrevista muy interesante con el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, quien ha venido sosteniendo que el escudo nacional simboliza un eclipse de Venus y queremos que nos platiques al respecto, biólogo. Muchas gracias por recibirnos. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Luis, por visitarme aquí en mi biblioteca, en tu biblioteca, la casa de ustedes. Muchas gracias. Es para mí, pues, un placer poder plantearles cosas que yo he aprendido, porque finalmente lo que yo supe del escudo nacional y que tiene que ver con un eclipse de Venus, pues lo aprendí de mi maestro Rafael Martín del Campo. Él tiene una de sus publicaciones, esa publicación la tengo por aquí, en un momento se las muestro. Y lo que sucede es que los antiguos mexicanos siempre le dieron a todos los planetas y algunas de las constelaciones les dieron una representación divina. Por ejemplo, la Osa Mayor era Tezcatlipoca, para ellos, la constelación de la Osa Mayor. Y entonces también hubo una coincidencia entre Europa, las culturas indoeuropeas y también las culturas mesoamericanas en cuanto a la constelación de Colotl, en náhuatl es Alacrán, en la constelación de Escorpión. Y entonces ellos en el cielo pues veían una serie de divinidades. Ahora bien, algunas de esas divinidades, por ejemplo, el planeta Venus, era la representación de Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, el hecho de que Venus tenga apariciones en el cielo, lo estudiaron muy bien los antiguos mexicanos. Incluso ellos sabían que Venus en alguna parte del año es el lucero de la mañana y en otra parte del año es el lucero de la tarde. Pero cada 600 años es el mismo día lucero de la mañana y lucero de la tarde. Pero otra cosa mucho más importante, que son los eclipses de Venus. Es decir, cuando se hace el tránsito de Venus por el Sol. Y esto se puede ver desde la Tierra, se puede ver muy temprano cuando amanece, cuando el Sol atraviesa el firmamento, pero Venus se ve como un disco negro que va pasando por el disco solar. Un pequeñísimo disco negro que va pasando por el inmenso disco solar. Y entonces esto nos hace pensar que los antiguos mexicanos, además de ser profundos conocedores de todos los cuerpos estelares, también lo relacionaron íntimamente con su vida diaria y además con su sino y destino, con el origen y la fatalidad final de su muerte. Entonces, los mismos dioses, el día que nacía un dios, nacía el otro, su dios gemelar, y entonces el nacimiento de un de una estrella como nuestro Sol implicaba la muerte de las demás divinidades. Por ejemplo, al amanecer el Sol, pues sacrificaba a la luna y a las estrellas, sus hermanas. Pero en el caso de Martín del Campo, lo que dice Martín del Campo, mi maestro Rafael Martín del Campo, profesor emérito de la UNAM, es que los antiguos mexicanos decían luna comida era eclipse de luna, sol comido, eclipse de sol, ¿sí? Por eso hay que recordar que también hay una leyenda mexicana que he podido establecer que también es una leyenda en Centro y Sudamérica, en la que se dice que una mujer embarazada, si sale a la luz de la luna, su bebé va a salir perjudicado, la luna le va a comer, la luna va a eclipsar su labio y el niño va a salir con labio leporino, con labio de lepus, de liebre, de conejo. La familia Leporidae es la familia de los conejos y las liebres. Entonces el niño va a salir con el labio leporino sin esta unión en el labio superior,
Y entonces eso era una consecuencia, decían ellos, en esos tiempos mitológicos, legendarios, que la luna le había comido al niño el labio. Entonces la luna había eclipsado al niño. Entonces cuando hablamos de que el representante del sol es el águila real, entonces también sabemos que el representante del planeta Venus, el representante animal o nahual del planeta Venus es una serpiente, la serpiente de cascabel, no cualquier serpiente, la crotálida serpiente de cascabel. Entonces, si el sol es el que come a la luna, el sol también puede comer al planeta Venus. O sea, si el sol eclipsa a la luna, también el sol puede eclipsar al planeta Venus. Y entonces por eso un águila devorando a una serpiente es el sol eclipsando o comiendo a esa serpiente. Entonces lo que los mexicas vieron en su peregrinaje, en la búsqueda de Aztlán, no fue algo físico, fue algo simbólico. No vieron un evento biológico de la depredación de un águila hacia una serpiente. Eso lo han de haber visto, ese evento biológico lo han de haber visto, ese evento de depredación, miles de veces. No, lo que ellos venían buscando, lo que los dioses les habían dicho era que en el lugar en donde volvieran a ver el eclipse de Venus, ahí iban a establecer su ciudad. Y como este evento se presenta cada 650 y tantos años, no recuerdo la cifra exacta, entonces esto nada más ocurre una vez en la vida. Así que varias generaciones caminando desde el mítico Aztlán en el Asia, porque ya Mauricio Suárez estableció que el origen de los antiguos mexicanos de habla náhuatl son originarios de la parte central de el Asia, del Turquestán. De ahí vienen los antiguos mexicanos hablantes del yuto azteca que generó después el náhuatl, ¿sí? Por eso Michigan, ellos pasaron por Michigan, y Michigan y Michoacán es lo mismo. La actual Michigan. Sí, el actual Michigan en Estados Unidos significa lo mismo que Michoacán. Michin, pez, can, lugar de peces. Entonces Michigan es lo mismo que Michoacán, ¿sí? Han cambiado un poco la forma de decir los idiomas antiguos, pero finalmente son las mismas raíces. Entonces por eso ellos venían de Aztlán, llegan a México Tenochtitlan, a este lugar, ven el eclipse de Venus con el sol en 1325, y entonces en ese evento, con ese evento, en esa fecha y en ese lugar, se dieron cuenta que ese era el lugar. Y entonces ahí fundaron su ciudad, su solio, su trono, su ombligo. Con esta charla vamos a aprovechar, biólogo, para que nos disipes la duda. ¿Es lo mismo mexicas y aztecas o cuál es la diferencia? Bueno, es el mismo grupo, pero cuando venían de Aztlán, en su peregrinaje por toda América, desde el Asia hasta América Central, son aztecas. Pero en el momento en que fundan su ciudad, México Tenochtitlan, México que significa en el ombligo de la luna, y Tenochtitlan entre Tenochcas, entre Tenochtis, los Tenochtli, el Tenochtli es la tuna. Entonces había cactos, había tunares. Entonces es el lugar de México, en el ombligo de la luna, donde hay tunares, y además el señor que los guiaba, su señor que los guiaba en ese momento también se llamaba Tenoch, señor Tuna, venerable Tuna. Entonces México Tenochtitlan, a partir de la fundación de su ciudad ya deben llamarse mexicas, pero por mucha tradición les hemos llamado aztecas, indistintamente aztecas o mexicas, porque fueron aztecas mientras venían caminando, pero son mexicas a partir de que fundaron su ciudad. Pero hay libros actuales en donde también se maneja de manera indistinta aztecas y mexicas. La manera correcta sería que son aztecas desde el Asia hasta que llegan a México, hasta 1325, y a partir de 1325 hasta ahora se deben denominar correctamente mexicas, ¿sí?